Seamos claros, por muchos Koshka, DLQ, HDR que hayan metido al Call of Duty Mobile, el francotirador más querido por excelencia por los jugadores siempre será el DLQ-33. Y no es para menos, históricamente siempre ha tenido un funcionamiento bastante adecuado. Ha recibido unos cuantos cambios desde la última vez que lo pudimos traer, y encima, como en esta temporada nos dan una skin en el pase de batalla y lo habéis solicitado bastante por los comentarios, hoy muchachos nos ponemos el modo snipero y les traigo varias clases para usar con el DLQ, incluyendo la nueva munición especial. Así que prepárate que te lo cuento todo. Bien, comencemos en primer lugar entendiendo cómo funciona de serie, sin accesorios, este DLQ. Pues algo que me encanta y que se ha mantenido a lo largo del tiempo es que sigue siendo un francotirador que la mayoría de disparos van a ser eliminación. Puede dar tal cual hitmarker suelto, pero por lo general si le apuntas del estómago para arriba, considéralo una baja. Los puntos negativos que podría decir, no solamente de este DLQ, sino de los francotiradores en general, sería: 1. Su estremecimiento. 2. Su tiempo de apuntado no es la gran locura. Y que una de las cosas que le mejoraron es que antes recargaba lentísimo, ahora, bueno, tampoco es que sea la cosa más rápida, pero no está nada mal. Así que en normas generales tenemos un francotirador pues bastante promedio. No tiene demasiados puntos en los que sobresalga, salvo que cumple su única función bastante bien: eliminar la mayoría de las ocasiones de un solo disparo. Así que una vez entendiendo cómo funciona este arma sin accesorios, ¿qué clases podemos crear? Pues vamos en primer lugar con lo que sería la clase más recomendable y equilibrada para la mayoría de jugadores. Bien, pues en primer lugar nos vamos a ir a la parte de cañón y nos pondremos un ligero MIP. Paréntesis, todas las clases de este video están acompañadas con la ventaja de dureza, tenerlo en cuenta. Tal y como les comenté, el tiempo de apuntado no es la gran locura, por lo cual con este cañón lo mejoramos notablemente para tener un tiempo de apuntado mucho mejor. Lo más importante a tener en cuenta de lo que perjudica sería el estremecimiento por impacto, ya que pues el recoil vertical y horizontal son prácticamente irrelevantes. En segundo lugar nos vamos a ir a la parte de culata y nos pondremos una culata combat YKM. Para mí como jugador es importantísimo que un sniper apunte bastante rápido, porque a no ser de que seas un jugador que sabe traquear espectacularmente bien en ese proceso de animación, lo más probable es que te terminen eliminando. Por eso la combinación de este cañón con la culata ayuda muchísimo a tener un muy buen tiempo de apuntado. En tercer accesorio nos vamos a ir a la parte de cargador y nos pondremos un cargador ampliado A. Por lo general los snipers están hechos para controlar zonas y cubrir a tus compañeros. A ver, esta clase también puedes rushear con ella, pero aún así no están hechos sobre todo para rushear. Pues con el cargador tendrás bastante municiones para que en dados casos no necesites quitar la mira para recargar, simplemente te mantienes, y con 7 municiones que tienes con este cargador la verdad es que vas bastante bien. De cuarto accesorio nos vamos a ir a la parte de láser y nos pondremos un láser táctico o WC. Tal y como digo, entre más podamos mejorarle tiempo de apuntado a este arma, mucho mejor. Y el láser para los francotiradores no les afecta en absolutamente nada. Como vas a ir a distancias, pues al enemigo se la sopla, casi no va a ver el láser. Y por último nos vamos a ir a la parte de ventaja y nos pondremos una prestidigitación, básicamente para recargar más rápido con el cargador ampliado. Aunque quiero resaltar de que es perfectamente válido el que quites la prestidigitación y le pongas mejor unas balas blindadas. Ahí ya lo dejo a tu elección con cuál te quieres quedar. A normas generales, para mí el DLQ me parece un francotirador perfecto. Su tiempo de apuntado es bastante bueno sin ser roto, su multiplicador de daño que hace que elimine de una bala me parece excelente, y que si bien el estremecimiento puede ser un poco notable, hombre, con la ventaja dureza se solventa muchísimo. Por esa razón, así se vería la clase recomendable del DLQ. Bien, para esta segunda clase, la verdad es que también la pensaba poner como clase recomendable, pero esta está enfocada sobre todo para los jugadores que les gusta usar los francotiradores silenciados. También puedes rushear con esta clase si así lo deseas, por lo que para esta clase silenciada del DLQ vamos a seguir manteniendo el cañón ligero MIP, la culata combat YKM, el cargador ampliado A y el láser táctico o WC. La única diferencia es que en la parte de boca de cañón nos vamos a poner un silenciador ligero o WC. Tanto en este como en otros francotiradores les he dicho de que no se preocupen por ese menos 20% de alcance que nos quita el silenciador. El arma para partidas multijugador de toda la vida seguirá eliminando rápidamente y de manera muy sencilla de un
solo disparo. Simplemente se pone este silenciador es para que no perjudique tiempo de apuntado, que es muy importante. ¿Y cómo funciona esta clase? Pues lo están viendo en el gameplay. Sigue apuntando rapidísimo, con la ventaja de que estamos silenciados ahora, por lo cual es un poquito más fácil pillar desprevenido al enemigo. Sigue pegando este arma como un toro sin pastillas, por lo cual la verdad es que esta clase también me encantó muchísimo lo bien que rendía. Por esa misma razón, así se vería la clase silenciada del DLQ-33. Bien, para esta última clase tenemos un nuevo añadido al DLQ, que es una munición especial. ¿Realmente marca tanto la diferencia esta munición para que amerite usarla? Pues déjame te explico. Para esta clase con la munición especial vamos a seguir manteniendo el cañón ligero MIP, la culata combat YKM, el láser táctico OWC y recuperamos la prestidigitación. La diferencia es que nos vamos a poner el protagonista, que será el cargador Maveway Omega 1. Lo único que nos otorga este cargador es que conmociona a los enemigos al recibir un impacto, pero sus contras no se pueden dejar a un lado. Nos quita 2 balas del cargador, su tiempo de recarga se perjudica y encima nos quita un 30% la velocidad de las balas. ¿Y cuál es tu opinión testeándolo? Pues si les soy sincero, me pareció un poco irrelevante este cargador, más allá de que solo tiene 4 balas, por lo cual vas a estar recargando constantemente, así que la prestidigitación en esta clase me parece bastante importante, pues el menos 30% de velocidad de balas prácticamente ni se nota. Sigue siendo un francotirador que elimina de un disparo, por lo cual la ventaja esta de conmoción pues queda un poco irrelevante, salvo casos excepcionales en el que en dado caso haces un quick y el enemigo termina recibiendo un hitmarker, pues bueno, ahí en ese caso pues esa conmoción a lo mejor te puede ayudar para rematarlo fácilmente. Pero como digo, este es un francotirador que funciona tan bien que en muy pocas ocasiones vas a dar hitmarker, por lo que a normas generales no me parece una munición determinante para que le pongas al DLQ. Ve por mi parte mejor con la munición stock. Aún así, así se vería la clase con munición especial del DLQ-33. Bien, estas serían las 3 clases para multijugador. La verdad es que las 3 funcionaron bastante bien, eliminaban de un disparo, por lo cual para mí es bastante que suficiente. Pero ahora le toca el turno para Battle Royale. ¿Qué podríamos ponerle a este arma? Pues para Battle Royale vamos a seguir manteniendo la culata combat YKM y el láser táctico OWC. Las diferencias son que en primer lugar en la parte de cañón nos vamos a poner un flotar gratis. Battle Royale, lejanas distancias, entre más alcance tengamos pues mucho mejor. Segundo de la mano nos vamos a ir a la parte de boca de cañón y nos pondremos un silenciador monolítico. Silenciamos el arma y damos todavía más alcance. Y por último en la parte de ventajas nos pondremos unas balas blindadas. Aún así, de la misma manera, las ventajas de Battle Royale que nos vamos a poner con el DLQ será en primer lugar y súper importante una mira rápida. Segundo nos pondremos un largo alcance y por último nos pondremos un tiro de precisión, aunque alternativa al tiro de precisión perfectamente puede ser un experto francotirador. En Battle Royale pues su rendimiento también me pareció correcto. Si le disparas a la cabeza al enemigo pues lo vas a derribar inmediatamente, cosa que me parece perfecta. Pero si ya le disparas del pecho para abajo pues ya te puedes necesitar 2 balas o incluso 3. Así que el rendimiento en Battle Royale en general del DLQ me pareció bastante lo esperable, por lo que solo me queda decir que así se vería la clase de Battle Royale del DLQ-33. Y bien, con esto damos por concluido nuestro análisis, nuestra review del DLQ, un francotirador que me parece bastante completo en todos sus aspectos. No es un arma rota, pero es una de las mejorcitas armas que puedes usar en el ámbito de francotiradores. Ahora es el turno de ustedes, dejarme en los comentarios qué opinan del DLQ. ¿Ustedes lo usan actualmente o han ido mejor por armas como el Locus o el HDR? Eso sería todo por mi parte, yo les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho, los estaré leyendo y nos vemos en la próxima. Chao.